Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos al podcast Tiempo de Restauración. Una nueva temporada, un nuevo ciclo que comienza. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bienvenida vos también. Hola, mi amor, y hola a todos. Qué bendición poder estar aquí compartiendo con ustedes este hermoso tiempo. Y bueno, no sé si se han preguntado, devocionales, tiempo de restauración, ministerio, tiempo de restauración, y ahora podcast, tiempo de restauración. Yo creo que esa frase nos puede llevar a pensar que este podcast pueda tratarse de restaurar nuestra vida emocional, de pronto de restaurar nuestras relaciones interpersonales, no sé, restaurar las relaciones familiares, pero quisiera que, amor, nos cuentes cuál es el verdadero sentido de Tiempo de Restauración Podcast. Bueno, todo esto tiene su inicio en un texto bíblico expresado por el apóstol Pedro en Hechos capítulo 3, verso 19 al 21, donde dice así la palabra del Señor. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús el Mesías, designado para ustedes, pues Él debe permanecer en el cielo. Lo voy a repetir esto como muy interesante, pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Esto es una versión, no es la Reina Valera 60 ni la NBI, sino es la NTV. Bueno, y creo que ahí el texto habla de dos cosas. Primero, que nos tenemos que volver a Dios en verdadera conversión y en arrepentimiento, dice. Y ahí vamos a tener tiempos de refrigerio. Y es que la única manera de tener tiempos de verdadero refrigerio, de verdadero gozo, es cuando llegamos a los pies de nuestro Salvador, a los pies de Cristo. Allí es donde tenemos el verdadero reposo del que habla también la palabra del Señor. Sí, pero verdaderamente esta palabra está dedicada a la iglesia naciente, a esa la iglesia que está empezando. Hay dos maneras de ver el arrepentimiento y conversión. Uno es para alguien que está lejos de Dios, pero también podemos ver que esta palabra es trasladada a través de ese discurso o del primer discurso de Pedro a todos nosotros, hablándole a la iglesia. Entonces, no es un arrepentimiento para salvación, sino es un arrepentimiento y conversión para restauración. Y es que Dios es un Dios de restauración. El Señor siempre ha estado interesado en que se restaure la relación, primero con Él, pero también se restaure el propósito que Él ha diseñado para nuestras vidas y que se restaure también como esos diseños originales que Él ha establecido. Y vemos nosotros a través de toda la palabra del Señor cómo cuando el pueblo de Dios se alejaba de esos diseños, se alejaba de ese propósito, venía un tiempo en el que tenían que arrepentirse, convertirse de nuevo al Señor, y venía el periodo de la restauración. Viene a mi mente en este momento, por ejemplo, cuando descubrieron el libro de la ley, que hacía muchísimo tiempo no se leía, y se lo llevaron al rey Josías. Y el rey Josías dice que rasgó sus vestiduras y dijo, hemos pecado contra Jehová. Y todos los lugares altos fueron destruidos y se volvió todo el pueblo, guiados por el rey, nuevamente a los caminos del Señor en un proceso de restauración. Pero también me acuerdo que cuando
ese gran periodo de la historia bíblica que se llama tiempo de restauración. El periodo de la restauración, cuando el pueblo de Israel volvió a Jerusalén del exilio de los 70 años en el exilio de Babilonia, ellos regresaron y ese periodo, teológicamente hablando, se lo denomina el periodo de la restauración. Y claro, allí lo primero que se restauró fue el altar en el templo, el altar, porque para que podamos hablar de periodos de restauración, el altar debe estar restaurado para que vuelva a caer fuego del cielo, porque no hay un verdadero avivamiento ni una restauración de verdad si no está presente el altar en el que Dios pueda derramar nuevamente de su poder, pueda derramar de su gloria, de su Sí, todo. y fue considerado un avivamiento. Cuando Esdras lee el libro de la ley a todo el pueblo, dice que estaban como un solo hombre. Me hace acordar más adelante, ¿no? Al aposento alto, que estaban unánimes juntos. Dice como un solo hombre y estaban atentos a la lectura de la ley y que eso duró prácticamente todo el día y dice que el pueblo estaba lleno de gozo, lleno de gozo. Pero también es muy interesante lo que dijiste antes de Josías, ¿no? Que todo proceso de restauración nace en un arrepentimiento, nace en una convicción de pecado, que no siempre es para salvación, sino es para restaurar nuestra relación con Dios. Y creo que dijiste algo al inicio, volver al diseño original. Incluso si vemos en la iglesia primitiva, el apóstol Pablo tuvo que volver a restaurar el diseño original de la gracia. Cuando los Gálatas dice que cayeron de la gracia, que habiendo empezado por el Espíritu, cayeron de esa gracia y se estaban volviendo a los judaizantes. Entonces, desde ahí empezamos a ver cómo han habido periodos también de restauración de la iglesia. O sea que restauración es corregir algo que está desviándose del propósito original. Entonces, restaurar significa volver algo al punto original, al punto del diseño de parte de Dios para su iglesia. Si nosotros vamos más adelante, también vamos a ver que el aposento alto, el inicio de la iglesia, inicia con una restauración, porque fue como ese periodo tan traumático para los discípulos, donde ellos no entendían mucho de lo que estaba ocurriendo y solo entendían que había una promesa para ellos. Había una promesa que dice la palabra que recibirían poder cuando vendría sobre ellos el Espíritu Santo y les serían testigos en todo el mundo. Ahora, ese inicio tiene relación con recibir la promesa o buscar, mejor dicho, la promesa, porque la Biblia dice, lo que se busca se encuentra, al que golpea se le abre. ¿Sí? Entonces ellos lo que hicieron fue, entendieron la promesa, golpearon al cielo, llamaron al cielo y el Espíritu Santo se derramó sobre ellos, siendo ese el inicio de la iglesia. Ahora, más adelante, como bien dijiste, en diferentes etapas, aún en el inicio de la historia de la iglesia, el apóstol Pablo tuvo que hacer correcciones. Tuvo que hacer correcciones que son pequeñas restauraciones para que el pueblo no se alejara del diseño original. ¿Sí? Ahora, también tenemos las cartas del apóstol Juan, ¿verdad? También. Las 7 cartas a las iglesias en el Apocalipsis. ¿Qué nos podés contar sobre eso? Bueno, que ahí también el Señor, ya finalizando el primer siglo, año 95, después de Cristo, que fueron escritas estas cartas desde la isla de Patmos por el apóstol Juan. Ahí, cuando el Señor, el ángel, dice que le escribe al ángel de las 7 iglesias, y solamente de esas 7, 2 no tuvieron ningún reproche por parte del Señor, pero a las otras 5 les hace duras correcciones para volverse al diseño original, para que no fueran desviados. Y esas cartas siguen teniendo vigencia hoy para toda la iglesia. Son un espejo en el que la iglesia debe mirarse permanentemente para ver en qué puede
estar fallando y buscar esos tiempos de refrigerio y buscar esos tiempos de restauración. Sí, mi amor. Creo que todas estas cartas, como bien dijiste, necesitamos mirarnos en ella y evaluarnos nosotros y preguntarnos qué es lo que nosotros estamos haciendo mal o qué es lo que nosotros o dónde nos estamos desviando del diseño. Nosotros si hacemos una línea de tiempo y obviamos muchas situaciones dentro de la iglesia o dentro del desarrollo de la eclesiología, vamos a ir a 1517. En 1517, la reforma de Lutero. Sí, porque no hay restauración sin reforma. Toda restauración necesita una reforma para que no volvamos atrás, porque si no, la restauración sin reforma termina siendo solo una experiencia, pero sin fundamentos, o sea, no se establecen fundamentos. Entonces, Lutero estableció fundamentos, el fundamento más tremendo de todos, que era que la salvación no se podía lograr por obras ni por la compra de indulgencias, sino que la salvación era una obra absoluta de gracia. Una obra absoluta de gracia donde nada nosotros podemos hacer para ser salvos. Cristo pagó por nosotros, pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. En 1517 hay un proceso de desarrollo de la iglesia donde nacen grandes denominaciones que existen hasta hoy, como la iglesia anglicana, la episcopal en Estados Unidos, la metodista, ¿sí? En 1700 ya nace también la iglesia bautista. Tenemos diferentes líneas congregacionales que nacen en esa gran reforma. También Europa tiene ya el asentamiento de muchas iglesias, pero tiempo más adelante, si avanzamos rápidamente en la línea de tiempo, porque no es una clase de teología, de eclesiología, sino simplemente queremos darles a ciertas pautas, en el inicio del siglo XX, en 1906, en la calle Azusa, en Los Ángeles, un grupo de estudiantes estaban estudiando la Biblia y estaban estudiando precisamente el libro de los Hechos y se dieron cuenta que en ningún lugar decía que lo que estaba prometido para los discípulos y que sucedió en el aposento alto tenía un final. Y ellos empezaron a buscar lo mismo que hicieron en el aposento alto, ellos lo empezaron a buscar en la calle Azusa, en ese pequeño lugar, y el Espíritu Santo se derramó sobre ellos, y ahí es donde nace el movimiento pentecostal. El movimiento pentecostal, y de ahí nacen las grandes denominaciones pentecostales, Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, la Iglesia Cuadrangular, fundada ¿por quién? Por una mujer. Por una mujer. Es parte de la restauración, ¿verdad? Podemos hablar que ahí nació también la restauración del papel protagónico de la mujer dentro de la iglesia, que durante mucho tiempo fue opacado o no fue reconocido, cuando realmente la palabra del Señor dice que Él derrama de su Santo Espíritu sobre siervos y siervas de Él. Entonces también, por ejemplo, podemos tener el ejemplo de Catherine Kuhlman. De Catherine Sí. Kuhlman. Totalmente disruptiva. Aparece en escena una mujer que habla del Espíritu Santo, que tiene una relación muy profunda con el Espíritu Santo y que manifiesta prodigios, señales, milagros y también rompe el statu quo de aquel tiempo. ¿Sí? Pero si nosotros vamos más adelante también, nos tenemos que preguntar qué es lo que sucedió después. Y entonces tenemos un proceso de restauración muy vertiginoso, con mucha adrenalina en el siglo XX, ¿no? Y entonces se restaura la alabanza y la adoración, por ejemplo, que ya no era el relleno de una reunión, sino era algo más importante que un relleno para que venga la palabra como más importante, sino que
que todo era importante. También empiezan las grandes cruzadas evangelísticas con Billy Graham y compañía, y otros evangelistas, el movimiento misionológico en el África, en la India, que eso ya comenzó con Guillermo Carey, pero vemos también, hablando en términos generales, la restauración del ministerio quíntuple, ¿sí? Que esto ya en los últimos 30 años está sucediendo, donde nos damos cuenta que no es lo mismo un profeta del antiguo pacto que del nuevo pacto, no es lo mismo un apóstol de los 12 que el apóstol de hoy, no es lo mismo, porque los 12 y los apóstoles del Antiguo Testamento establecieron fundamentos sobre los cuales todos nosotros sobreedificamos. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente: ¿qué está haciendo Dios hoy? ¿Qué es lo que el Señor quiere restaurar hoy? Se ha dicho que nosotros somos la iglesia de la lluvia tardía, que si en la lluvia temprana hubo tantas manifestaciones como hubo con la iglesia primitiva, la iglesia tardía, que es 7 veces de la lluvia tardía, que es 7 veces más grande, ¿cuánto más la iglesia es protagonista en este tiempo? Entonces la pregunta es, ¿será que la iglesia del Señor sí está cumpliendo con las expectativas que Dios tiene respecto a su iglesia, que Jesús tiene respecto a su iglesia? ¿Y qué es lo que Él está esperando que se restaure, esa restauración de todas las cosas, que es lo que lo mantiene todavía en el cielo? Y hasta que no se cumpla, no va a venir. Entonces, eso es lo que tendríamos que analizar. Y para eso la palabra nos dice que hay que hacer. Hablando de lo que estabas diciendo, dice que es necesario que el cielo lo mantenga a Jesús hasta ese tiempo. Hasta ese tiempo. ¿Sí? Ahora, estamos dentro de ese tiempo, pero como iglesia necesitamos discernir los tiempos. Entonces, en Jeremías capítulo 18, verso 1 al 3, yo quisiera que podamos reflexionar juntos sobre este texto. Dice: el Señor dio otro mensaje a Jeremías y le dijo: baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. En primer lugar, necesitamos oír la voz y qué nos dice y a dónde nos envía. Normalmente cuando Dios quería hablarle a un profeta en el Antiguo Testamento, ¿a dónde lo enviaba? Al monte. Al monte. Me hace acordar a Ageo, ¿no? Cuando se detuvieron, otra corrección, podemos decir de esa forma, les dijo: suban al monte y traigan madera y sigan edificando la casa. Entonces, el monte era un lugar de encuentro con Dios, un lugar de direccionamiento de parte de Dios a su iglesia, a su pueblo en este caso, y le dice: baja a la casa del alfarero. Y él lo encontró trabajando. La pregunta es: ¿qué es lo que está trabajando el Señor? Creo que eso nos tiene que llevar a una voz de alerta, una voz de incomodidad, podríamos decir, de decir: Señor, queremos saber qué estás haciendo. Necesitamos saber qué estás haciendo. Y en este caso, el mensaje a Jeremías dice que lo encontró trabajando en el torno, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Lo que decía mi esposa hace un instante: ¿estamos a la altura de la iglesia que el Señor espera como iglesia del último tiempo? ¿Estamos a la altura de las expectativas que Dios tiene para nosotros si nos consideramos la iglesia del último tiempo? Porque si en el primer tiempo hubo señales, prodigios y maravillas por manos de la iglesia, la pregunta es: ¿será que necesitamos recuperar esa autoridad espiritual, ese poder del Espíritu para dar de gracia lo que hemos recibido, para dar de gracia lo que hemos recibido de gracia? Creo que necesitamos recuperar el diseño original como iglesia y necesitamos volver a ese diseño que el Señor tiene para la iglesia del último tiempo. Dice la Biblia que Él preparó todos los caminos de antemano para que andemos en ellos.
No te necesitamos crear caminos propios, sino entrar en el camino de Él. Y por último, ya para cerrar este podcast, me gustaría hacer referencia al texto de Apocalipsis, capítulo 3, verso 20. Muchas veces yo escuché ese texto hablar acerca de la puerta del corazón de las personas, pero el mensaje literalmente era una iglesia, a la iglesia de la Odisea en este caso. Y dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús estaba del lado de afuera, llamando a la iglesia. Dice, si oyes mi voz, el condicionamiento era oír la voz. No es que la puerta se iba a abrir porque Jesús estaba del otro lado automáticamente. Nosotros necesitamos abrirle la puerta a Jesús para que Él pueda entrar y ser parte de nuestras celebraciones. Y dice, y si abres la puerta, yo entraré. O sea, nosotros tenemos la llave del avivamiento, tenemos la llave de la restauración, tenemos la llave para que Él pueda entrar y hacer como Él quiere. Creo que la reflexión final, antes de que digas unas palabras que también me gustaría escuchar, que verdaderamente a veces oramos para que las puertas se abran, oramos para que los cielos se abran, pero no es lo que el Señor nos dice. El Señor dice, abran la puerta, porque yo estoy del otro lado. No me preguntaron a mí cuántos coros o qué coros quiero cantar, o quiero que con qué me adoren, o cómo quieren que me adoren, o cambiar un sermón en un mensaje de parte del Señor. Porque somos una iglesia profética, tenemos un mensaje, pero no hay profetas si no hay oídos abiertos a escuchar la voz de Dios. Que esto nos sirva de reflexión, que esto nos sirva para que podamos evaluar cómo estamos y qué necesitamos hacer. Este es el mensaje de este primer podcast, pero mi esposa tuvo hace unos días un sueño. Ella recibe mensaje de parte del Señor en sueños y yo quiero que lo puedas compartir con todos nosotros. Bueno, esta es una palabra para la iglesia en persecución, la iglesia que está perseguida. Es un tiempo difícil, un tiempo en el que el enemigo ha querido incluso infiltrarse dentro de la misma iglesia para cegar los ojos, para cegar la visión de la iglesia en persecución. Y tal vez el enemigo crea haber alcanzado el propósito que tenía, pero el mensaje es: iglesia, sal y publica lo que el mismo Señor Jesús, en el momento cuando estaba siendo crucificado, dijo frente a los enemigos que lo perseguían: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y con esa declaración, el cielo se abrió para derramar gracia que nos ha alcanzado hasta hoy para salvación de todos nosotros. Y fue lo mismo que dijo Esteban cuando estaba siendo apedreado, que el cielo se abrió y él lo único que dijo para aquellos que lo estaban apedreando y matando: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa frase abrió el cielo para que gracia se derramara sobre Saulo de Tarso y se convirtiera en Pablo. Iglesia, tenemos un camino y una llave, y esa es la llave que el Señor quiere que la iglesia en persecución, que está sufriendo y padeciendo tanto, utilice. Y aquellos que los persiguen van a llegar, porque van a ser alcanzados por la gracia de Dios. Y así, mi amor, llegamos al final de este primer podcast. Iba a decir devocional, pero no lo voy a decir. El primer podcast, Tiempo de Restauración, o TDR Podcast también. Les pedimos que se suscriban al canal, o pongan me gusta o nos sigan en la página de Facebook, porque eso hace que las propias redes viralicen el mensaje y muchas otras personas lo puedan recibir. Así que nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Bendiciones. Nos vemos por YouTube y Spotify. Bendiciones. Bendiciones.